Muy bien. El momento de una fuerza, o también conocido como torque, es el efecto de rotación que ocasiona una fuerza respecto a un punto llamado centro de giro. Matemáticamente, el momento de una fuerza se determina multiplicando a la fuerza o prolongación de la fuerza por el brazo perpendicular que va desde el centro de giro hasta la fuerza. Entonces, el momento de fuerza es fuerza por el brazo. La fuerza y el brazo deben formar 90 grados. El brazo va desde el centro de giro. Entonces, el momento de fuerza, como recalco una vez más, es la rotación que va a ocasionar esta fuerza respecto a un punto llamado centro de momento. Ahora, si el giro es horario, el momento será negativo. Y si el giro es antihorario, el momento será positivo. Toda fuerza o prolongación de fuerza que pase por el centro de giro no ocasiona momento de fuerza. Los momentos de fuerza son aquellos que nosotros tenemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, a la hora de sacar una taparrosca de una botella, ocasionamos un momento, una multiplicación de fuerza. Para poder mover un objeto, una piedra grande, qué sé yo, usamos una barreta y colocamos una piedrita chiquita que sirve como apoyo para poder palanquear. Las llaves en forma de cruz para sacar los neumáticos de las llantas son aplicaciones de momento de fuerza. La perilla en la puerta, esta es la bisagra y acá está la perilla, es una aplicación del momento de fuerza, es una multiplicación que ocasiona la fuerza debido al brazo. A más distancia, menos fuerza. Por eso que es fácil poder abrir la puerta con un pequeño esfuerzo. Si la perilla hubiera estado en el medio, se necesita mucho más fuerza para poder abrir la puerta. Si hubiera estado más cerca del centro de giro, muchísima más fuerza porque el brazo se va reduciendo. Entonces, el momento de fuerza es fuerza por brazo. La fuerza se mide en newton, el brazo se mide en metros y el momento de fuerza se mide en newton metro, donde lleva signo más si el giro es antihorario, lleva signo menos si el giro es horario, donde F es la fuerza, la magnitud de la fuerza que debe estar en newton, y B es el brazo de palanca que debe estar en metro. ¿Cómo saber si el giro es horario o antihorario? ¿Cómo saber si le voy a colocar signo más o menos? Bueno, es más cuando es antihorario y es menos cuando es horario, pero ¿cómo sacar el giro? Esta fuerza es inclinada respecto a esta barra, a este palito, ¿no? Entonces, como esta fuerza no forma 90 grados, entonces la longitud de la varilla no viene a ser el brazo de palanca. El brazo de palanca es de la siguiente manera. Yo lo que tengo que hacer es prolongar la línea de acción de la fuerza y a partir de este punto llamado centro de giro le debo buscar aquella distancia que forme 90 grados con esta línea de acción de la fuerza. Si lo coloco por acá, pues obviamente no va a formar 90 grados, el ángulo es agudo. Por acá tampoco, por acá menos, y poco a poco se va a ir formando 90 grados. La distancia perpendicular es la distancia más corta de este punto hacia la línea de acción de la fuerza. Entonces, esta es la línea de acción de la fuerza y este es el brazo. El brazo necesariamente debe ser la distancia más corta a la línea de acción de la fuerza. Forma siempre 90 grados. Este es el brazo. El momento de fuerza es fuerza por brazo, pero la fuerza y el brazo necesariamente deben formar siempre 90 grados, deben ser mutuamente perpendiculares. Entonces, prolongo la línea de acción de la fuerza y a partir del centro de giro le busco la distancia más corta a esta línea, y la distancia más corta es la perpendicular a la línea de acción de la fuerza. El momento de fuerza respecto a este punto O es fuerza por brazo. Ahora, ¿cómo sacar si el giro es horario o antihorario? Lo que estábamos comentando. Mediante la regla del timoncito podemos sacar si el giro es horario o antihorario. ¿En qué consiste eso? Pongo el lapicero donde está la fuerza y le busco la distancia más corta a este punto O, al centro de giro. Y la distancia más corta en su giro sería de esta manera. Este giro es de sentido antihorario y como el giro es antihorario, su momento será de signo positivo. Si el giro es antihorario, su momento es positivo. Entonces, para sacar el giro,
yo debo seguir la línea de acción de la fuerza y llegar hacia el centro de giro, buscando siempre el camino más corto, ¿sí? Entonces, en este caso el giro es antihorario, su momento positivo. Ejemplos aplicativos. A ver, dice, determine la magnitud del momento de fuerza que ocasiona la fuerza F de 20 newton respecto al punto O. ¿Cuánto será el momento de fuerza que causa esta fuerza de 20 newton respecto a este punto O? Según el gráfico que hemos visto anteriormente, para sacar el momento, lo que yo tengo que hacer es prolongar la línea de acción de la fuerza. Y a partir de este punto O, buscarle la distancia más corta, la perpendicular a esta línea de acción. Como ya habíamos comentado, por abajo no va a ser la perpendicular, sino la distancia perpendicular viene a ser la de acá. Esta es la distancia que forma 90 grados con la línea de acción de la fuerza. Ahora, hay que buscar cuánto mide este brazo de palanca. Y ese brazo de palanca lo saco en función a esta distancia que es la longitud de la varilla. Si la longitud de la varilla es 10 metros, entonces 37, 53, 90, 5K, acá sería 4K, acá es 3K, pero en distancias. Entonces 3K en distancia, 4K en distancia, 5K en distancia. Y esta distancia es 10 metros, 5K igual a 10, K vale 2. Por lo tanto, esta distancia que hace el papel de brazo va a ser 4 por 2, 8 metros. ¿Qué, profe? Pero acá no es 37, 3 por 2, 3K igual a 20. No, esta es la fuerza. Si yo coloco estas distancias, deben salir en función a la otra distancia que es la longitud de la varilla. Entonces, esta distancia es 8 metros. Ahora, el momento de fuerza respecto al punto O es fuerza multiplicado por el brazo. Pero la fuerza con el brazo ya sabes que deben formar 90 grados. Entonces, el momento de fuerza respecto al punto O va a ser igual a la fuerza que vale 20 multiplicado por el brazo perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Y ese brazo de palanca va a ser 8. De donde el momento de fuerza respecto al punto O es 160 newton metro. Y como el giro, ¿qué tipo de giro será? ¿Horario o antihorario? Para sacar el giro aplico la regla del timoncito. Siguiendo la dirección de la fuerza, intento llegar por el camino más corto al centro de giro. El giro es antihorario. Y si es antihorario, signo más. Se sobreentiende que es más. El momento de fuerza, 160 newton metro. Clave letra A. Este mismo ejemplo, este mismo ejercicio, lo voy a resolver de otra manera. A algunos les es complicado buscarle el brazo perpendicular. Entonces, como es un poquito más complicado buscar el brazo perpendicular, otra forma de resolver ese mismo problema es con descomposición de fuerza. Esta fuerza es 20 newton, así como en el ejemplo anterior, todo es igualito. Entonces, esta fuerza de 20 newton se va a descomponer en dos. En una que va a ser vertical y otra que va a ser horizontal. Perpendicular a la barra y colineal con la barra. Su dirección, cola a cola, cabeza a cabeza, apunta hacia arriba. Y la otra, cola a cola, cabeza a cabeza, apunta hacia la izquierda. Ya tengo la descomposición de la fuerza. Y para ese triángulo yo coloco la relación de lados, pero como estamos descomponiendo la fuerza, no vayas a colocar los 10 metros, que es distancia. Si voy a descomponer la fuerza, sus componentes salen en función a esta fuerza, ¿no? Entonces sería 3K, 4K, 5K igual a 20. Si 5K es igual a 20, K vale 4. Y si K vale 4, al 37 3 por 4, 12 newton. Y al 53 4 por 4, 16 newton. Ahora, recordar que el momento de fuerza respecto al punto O es fuerza por brazo. Entonces, el momento de fuerza, fuerza por brazo. Pero la fuerza y el brazo deben formar siempre 90 grados. El momento de fuerza respecto al punto O es igual a la fuerza, la que forma 90 grados con la barra es 16, multiplicado por la distancia, y la distancia vale 10.
el momento de fuerza respecto al punto O es 160 Newton metro. ¿Pero qué giro hace? Horario o antihorario. Siguiendo la dirección de la fuerza, se intenta llegar por el camino más corto al centro de giro. Y este caso es de sentido antihorario. Signo más se sobreentiende. Profe, ¿qué pasó con la fuerza de 12? Esta fuerza de 12, la prolongación de esa fuerza va directamente al centro de giro. Y toda fuerza que va directamente al centro de giro no causa efecto de rotación, no causa efecto de palanca. Por eso que esta fuerza no hace momento. La única que hace momento es la fuerza que es perpendicular a la barra. Entonces tenemos dos formas para resolver el problema. Uno con descomposición de fuerza y la otra con el brazo de palanca que forma 90 grados. Entonces son dos formas para hacer la resolución de este ejercicio, ¿sí? Y en ambos casos obviamente sale lo mismo, ¿no? No puede salir por métodos diferentes, claves diferentes, es imposible, ¿no? Muy bien, problema número 2. Dice, determine el torque. El torque es sinónimo de momento de fuerza. Respecto al punto O, ¿no? El punto O es el de acá, esta distancia vale 3, esta distancia vale 5 y esta fuerza vale 10. Como yo deseo el momento de fuerza, debo recordar que el momento de fuerza respecto al punto O es fuerza por brazo. Acuérdate que la fuerza y el brazo siempre deben formar 90 grados. Entonces, el momento de fuerza respecto al punto O va a ser igual a la fuerza, que vale 10, multiplicado por el brazo, de donde actúa la fuerza hacia el centro de giro, que es el punto O. O sea que el brazo es 5 metros, el brazo no es 3, tampoco es 8. De donde actúa la fuerza hacia el centro de giro, este brazo perpendicular es de 5 metros. De donde el momento de fuerza respecto al punto O es 50 Newton metro. Pero ¿qué giro hace? ¿Horario o antihorario? Para sacar el giro hacemos la regla del timoncito. La regla del timoncito consiste en, de donde actúa la fuerza, siguiendo la dirección de la fuerza, vamos por el camino más corto al centro de giro. Y este giro es antihorario. Y si es antihorario, signo más, se sobreentiende que es positivo. Por eso que es 50 Newton por metro. Clave, letra C. A ver, acá. Dice, determine la magnitud del momento de la fuerza de 10 Newton respecto al punto A. Respecto a el punto O, perdón. Entonces te piden el momento que causa esta fuerza respecto a este punto. Una opción es la descomposición de esta fuerza. Esta fuerza la voy a descomponer de forma perpendicular a la barra y de forma colineal a la barra. Si yo descompongo esta fuerza en esta línea, perpendicular a la barra y colineal a la barra, entonces me salen sus componentes. Solo que es muy complicado. Entonces, si no me quiero complicar mucho, entonces uso el otro método. Prolongo la fuerza y a partir del centro de giro le busco su brazo que forma 90 grados con la línea de acción de la fuerza. Siempre la fuerza y el brazo deben formar 90 grados. Entonces, esta fuerza tiene esta línea de acción y el brazo de palanca ya forma 90 grados con la línea de acción de la fuerza. Ahora, por geometría, para sacar esta distancia que es el brazo, lo hago en función a otra distancia. Y obviamente 10 Newton no es distancia, es unidad de fuerza. La distancia es 8 metros. Entonces hay que sacar esta distancia en función a él. Por geometría, él es K raíz cuadrada de 3 y él es 2K. 2K igual a 8, K vale 4. Y si K vale 4, entonces este brazo de palanca viene a ser SK, o sea 4 metros. Y el momento de fuerza respecto al punto O es fuerza por brazo. Pero acuérdate que la fuerza y el brazo deben formar siempre 90 grados. El momento de fuerza respecto al punto O va a ser igual a la fuerza, que es 10 multiplicado por el brazo de palanca, y el brazo de palanca va a ser 4. El momento de fuerza respecto al punto O es 40 Newton metro. ¿Pero qué giro hará? ¿Horario o antihorario? Para sacar el giro, lo que tengo que hacer es prolongar
Desde donde está la fuerza, sigo su camino y voy hacia el centro de giro. Siguiendo la dirección de la fuerza hacia el centro de giro, el giro es horario. Y si el giro es horario, signo negativo. El momento es menos 40 newton metro. O sea que la clave va a ser la letra D. Problema número 4. Dice así: determine la magnitud del torque resultante respecto al punto O. Este es el punto O. Yo deseo averiguar cuánto es el torque respecto a dicho punto O. Muy bien. Ahora, el momento resultante. La sumatoria de momentos de fuerza respecto al punto O, ¿cuánto será? Yo sé que la sumatoria de momentos de fuerza respecto al punto O va a ser, obviamente, como su nombre lo indica, la suma de los momentos. Como acá hay dos fuerzas, esas dos fuerzas van a ocasionar dos momentos si tienen brazo de palanca. La fuerza vale 20, multiplicado por el brazo de donde actúa la fuerza al centro de giro. Y su brazo de palanca, que forma 90 grados, es de 5 metros. Fuerza 20 por el brazo 5. Muy bien. ¿Qué giro hará? Entonces, siguiendo la dirección de la fuerza, se intenta llegar por el camino más corto al centro de giro. El giro es horario. Si el giro es horario, signo negativo. La otra fuerza, 10, multiplicado por el brazo de palanca, de donde actúa la fuerza, perpendicular hacia el punto O. Acá forma 90 grados. Entonces, esta fuerza de 10 newton tiene como brazo de palanca 7. ¿Y qué giro hace? Horario o antihorario. Para sacar el giro, siguiendo la dirección de la fuerza, le busco el camino más corto al centro de giro. El giro es antihorario. Y si es antihorario, signo positivo. De donde menos 100 más 70, la sumatoria de los momentos de fuerza respecto al punto O es menos 30 newton metro. Momento resultante es negativo. Clave letra B. Muy bien, problema número 5. Dice, en el gráfico mostrado, determine el momento que ocasiona el peso respecto a la articulación. Gravedad vale 10 y la masa de la placa es de 5 kilogramos. La longitud de la placa, obviamente equilátera, porque acá es 60, 60 y acá tiene 60, ¿no? Es de 10 metros. Muy bien. Nosotros sabemos que para un cuerpo uniforme y homogéneo, el peso se concentra en el punto medio, en el centro de gravedad. Y el punto medio de una placa viene a ser el baricentro. Pero al final, como es una placa triangular equilátera, el peso, como se concentra en el centro de gravedad, en el punto medio de ese triángulo, sería de 50 newton. 50 newton, y esta línea es la mediana, por lo tanto divide en dos a esta longitud de 10 metros. O sea que sería 5 metros y 5 metros. Recordar que el momento que ocasiona una fuerza respecto a un punto es fuerza por brazo. La fuerza y el brazo necesariamente deben formar 90 grados. Entonces, el momento de fuerza respecto al punto O va a ser igual a la fuerza 50 multiplicado por el brazo de palanca respecto a esta articulación, porque te piden el momento respecto a la articulación. Y esta fuerza tiene como brazo de palanca la articulación 5, donde el momento de fuerza respecto al punto O es 250 newton metro. El sentido, ¿qué giro hará? ¿Horario o antihorario? Siguiendo la dirección de la fuerza, se intenta llegar por el camino más corto al centro de giro. Y el giro en este caso es horario. Si el giro es horario, signo negativo. Entonces, menos 250 newton metro. Clave letra D, de divina. 6. Determine el máximo momento que ocasiona la fuerza de 20 newton respecto al punto O. Si me dicen el máximo momento, pero la fuerza ya está indicada que es de 20 newton, el máximo momento será cuando la distancia sea la máxima posible. Entonces, si esta distancia es 3 y esta distancia es 4, si yo le coloco la fuerza de 20 newton acá, entonces su brazo sería 3.
Si coloco la fuerza de 20 newton acá, su brazo sería 4. Pero si yo deseo que el momento sea máximo, entonces debe ser la máxima distancia. Y la máxima distancia se da cuando esta fuerza de 20 newton forme 90 grados con este brazo de palanca. Y si acá es 3, acá es 4, esto va a ser 5. El máximo momento es cuando la fuerza es perpendicular a ese brazo de palanca. Entonces, el momento de fuerza respecto al punto O es fuerza por brazo. Reemplazamos. El momento de fuerza respecto al punto O va a ser igual a la fuerza 20 por su brazo de palanca, que es 5. El momento de fuerza respecto al punto O es 100 newton metro. ¿Pero qué giro hace? ¿Horario o antihorario? Siguiendo la dirección de la fuerza, se intenta por el camino más corto del centro de giro. Y como el giro es antihorario, su momento va a ser positivo. O sea, es 100 newton metro positivo. Listo.